estamos felices de estar en la casa del Señor. Creo que uno de los regalos más grandes que cada uno de nosotros tenemos es poder acudir a la palabra, fuente inagotable de sabiduría y de dicha, de bien para cada uno de nosotros. En los días de quebranto, en los días de tristeza, en los días de fragilidad, en esos tiempos que se prolongan aciagos en la vida, la palabra de Dios es como un oasis para el alma, capaz de poder recordarnos las promesas de Dios que pueden romper en cada uno de nosotros los temores, sabiendo, como dice la palabra, el Señor sigue siendo el mismo. Es el mismo de ayer, es el mismo hoy y será el mismo por los siglos de los siglos. Quiero agradecer de una forma entrañable a sus pastores y a los líderes que nos dan este honor esta mañana de poder dirigirnos a ustedes y compartir la palabra del Señor. Me acompaña mi esposa, 17 años de estar felizmente casados, 21 años desde que la conocí, impactó mi corazón y ahí tenemos 21 años de compartir juntos. Y para que no les cueste las matemáticas, eso quiere decir que tengo 42 años de edad por la gracia del Señor. El superlibro, sobre eso quiero hablar esta mañana, el superlibro. Para eso quiero que juntos me acompañen a dos citas bíblicas que serán el fundamento para sostener lo que quiero dejar en su mente y en su corazón en esta hora. Salmos capítulo 19, versículos 7 al 11 y posteriormente 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14. Leo para ustedes en la versión Reina Valera, que dice de la siguiente manera: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amado Señor, tu palabra inspirada y vivificada por tu Espíritu Santo hoy pueda caer en buena tierra que son cada uno de nuestros corazones. Tu palabra, Señor, inspirada por tu Espíritu Santo, tenga la capacidad de poder romper en cada una de nuestras vidas aquellas situaciones que impidan que podamos tener la fe para poder recibirla como un niño y poder creerla y ser desafiados a creerla y a vivirla día con día. En tu nombre, Jesús, muchas gracias. Amén. En los últimos años, específicamente en los últimos 5 años, 3 dentro de la normalidad que antiguamente conocíamos y 2 dentro de lo que hoy nos llaman y nos etiquetan como la nueva normalidad, se ha hecho un estudio sobre cuáles son los libros más vendidos en toda la historia de la humanidad, o por lo menos desde que se puede llevar registro de esta aproximadamente unos 125 años atrás. Interesante porque la mayoría de libros que de alguna manera son parte de este top 5 son libros bastante recientes. El que ocupa el 5º lugar es El alquimista de Paulo Coelho, del que se tienen registros que se han vendido un poco más de 65 millones de copias. El 4º lugar lo ocupa El Señor de los Anillos de John Tonkel, que según los expertos se ha vendido cerca de 103 millones de copias hasta el día de hoy. El 3er lugar lo ocupa el libro de Harry Potter y de toda su saga, de la cual algunos de ustedes fueron identificados por las películas y por una serie de souvenirs y otras cosas que se desarrollaron con esta saga del libro de Harry Potter. Cerca de 400 millones de copias han sido vendidas. El 2º lugar lo ocupa un libro tal vez no muy conocido por las generaciones más recientes, pero sí por aquellos a los que el Señor les ha permitido avanzar en edad, y es el libro de Mao Zedong, conocido como el libro rojo, del cual
se sabe que al día de hoy se han vendido poco más de 900 millones de copias alrededor del mundo. El primer lugar lo ocupa las Sagradas Escrituras, de la cual hasta el día de hoy, según los últimos registros, se han vendido más de 4.900 millones de copias alrededor del mundo. Lo cual quiere decir que no hablamos de cualquier libro, hablamos de la palabra bendita e inspirada por Dios. Es increíble que la Biblia hasta el día de hoy haya desarrollado tantos enemigos, tantas personas, imperios, instituciones y movimientos que han querido destruirla y desacreditarla. A través de los años, muchos dictadores, gobernantes, filósofos, científicos, maestros, emperadores han tratado de quemar, de destruir, de desacreditar y poner en tela de duda lo que la palabra de Dios dice que es eso, la palabra inspirada, infalible de parte de Dios. Muchos intentos que se han quedado en eso, en intentos, que han sido inútiles, pues no han podido conseguir su objetivo final, que es destruir la bendita palabra de Dios. La Biblia al día de hoy sigue siendo el libro más publicado, más leído y traducido en los diferentes idiomas y formatos conocidos. Tanto así que muchos de ustedes y nosotros hoy podemos también tener en lo que se conoce como un smartphone, un teléfono inteligente, una tablet, no una, sino 10, 20, 30 y más versiones de las Sagradas Escrituras. La pregunta entonces es, ¿por qué ha tratado de ser desacreditada y por qué tanta oposición a que la palabra de Dios pueda llegar al corazón y a la mente de cada uno de nosotros? Y eso tiene que ver y está íntimamente relacionado con el efecto y el propósito por el cual la palabra de Dios fue dejada por nuestro Dios. Ese propósito es que la palabra de Dios da vida. Ese propósito es que la palabra de Dios nos muestra el camino para que usted y yo podamos llegar hasta el trono de la gracia, donde podemos alcanzar oportuno socorro. Ese propósito radica en el fundamento trascendental, que no se nos habla de un personaje icónico en el contexto histórico, se nos habla del Rey de Reyes y Señor de Señores, en el cual hay salvación para cada uno de nosotros. Interesante la pregunta, ¿por qué el superlibro? ¿O por qué la palabra de Dios puede tener para cada uno de nosotros la garantía de ser palabra de vida que sustenta, que alienta, que fortalece, que anima y que nos brinda a cada uno de nosotros una esperanza en los días de mayor dificultad? La palabra de Dios, como lo acabamos de leer, tiene la capacidad, esta palabra contenida en este superlibro, tiene la capacidad de convertir el alma de las personas. Cualquier otro libro puede darnos buenos dividendos, como el hecho de inspirar, de instruir, de entretener, de formar y de alguna manera de sacarnos de cierto grado de la ignorancia. Muchos libros nos van a transmitir conocimiento y nos van a preparar para aquellos aspectos que dentro de la vida nos es útil para hacerle frente a los desafíos que hoy la vida nos presenta a cada uno de nosotros. Pero solo la palabra de Dios tiene el poder de convertir y de transformar la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué razón esta mañana nos detenemos en medio de toda la vorágine de actividades que nos toca hacer aún a nosotros como hijos de Dios, y nos detenemos a apreciar esta joya invaluable de la palabra de Dios? Porque si no hubiese sido por su palabra, por su conocimiento, usted y yo no experimentáramos lo que ella dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Usted y yo somos nuevas personas por el efecto de la palabra que convierte el alma. Más allá de un argumento psicológico, más allá de un argumento académico, la palabra de Dios tiene la capacidad de poder llegar hasta las fibras de nuestras emociones, la parte cognitiva, volitiva, afectiva de cada uno de nosotros. Y va más allá, porque no solamente nos habla de un contexto académico, teórico, técnico. La palabra de Dios inspirada en algún momento hace el aspecto de en cada uno de nosotros, el aspecto como de un espejo. Por cierto, ¿quiénes de ustedes les gusta verse en el espejo de forma cotidiana? Levante la mano acá. ¿O solo yo seré el vanidoso que en algún momento me gusta verme en el espejo para ver cómo me desperté, cómo llego presentable, cómo voy combinado? No sé si a usted le ha pasado cuando a eso de las 4 o 5 de la mañana, en un día de mucha actividad, usted tiene que levantarse y se ve en el espejo. Y uno dice, ¿ese soy yo? Sí, ese es usted.
Ahí no hay maquillaje, ahí no hay cera, ahí no hay todo lo que nos tenemos que poner para lucir presentables. Ahí estamos como realmente somos. Es más, al día de hoy nunca he visto que alguien tenga una foto de perfil en su Facebook a las 4 de la mañana recién despertado. Porque todos queremos de alguna manera proyectar éxito, todos queremos proyectar lo mejor de nuestra vida. No nos gusta ser vulnerables, pero la palabra de Dios convierte el alma porque justamente nos confronta y nos hace ver lo que a Dios no le agrada. La palabra de Dios tiene la capacidad de convertir el alma porque tiene los argumentos válidos para entender que necesitamos permitirle al Espíritu Santo que día con día vaya regenerando y transformando nuestros valores, nuestros hábitos, ya que a eso hemos sido llamados, a procurar cada día crecer conforme a la medida del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Y contra la palabra de Dios no hay argumento que pueda valer. Porque cuando a veces nos llegan a aconsejar nuestros cónyuges para los que estamos casados, o los hijos tienen que recibir la corrección de los padres, normalmente a veces hay un grado de molestia por nuestra naturaleza humana. Hasta el día de hoy es pues de poco conocido que haya personas que tengan la capacidad de poder aceptar los errores de forma natural. Lo diré con todo el respeto que se merecen aquellos que nos presiden, pero no sé si usted en algún momento ha notado que indistintamente del país en el que estemos, nos cuesta hallar gobernantes que tengan esa capacidad también de poder aceptar que no todo lo que se hace es bueno, y ya no se diga de reconocer que la gestión anterior hizo algo bueno. Casi todos tratan de ocultar lo bueno de otros y resaltar lo bueno de ellos. Los matices en nuestra vida, es más fácil señalarle los errores al que está a la par nuestra que poder reconocer lo que nosotros estamos cometiendo. Ahí la importancia y la trascendencia de la palabra de Dios, que sin necesidad de desacreditarnos y destruirnos, busca regenerarnos para que seamos nueva criatura día con día. La palabra de Dios convierte el alma. Pero la palabra de Dios contenida como superlibro también tiene la capacidad de hacer sabio al sencillo. Hablamos de aquella persona que no ha tenido quizás la capacidad de poder tener algún grado de conocimiento académico y nosotros le llamamos personas sencillas y humildes. Dios, a través de la historia, ha intervenido en los momentos trascendentales para que la humanidad reconozca lo que ella misma dice: separados de mí, nada podéis hacer. Es cierto que cada uno de nosotros nos esmeramos para ser personas de calidad, y es bueno, porque también la palabra del Señor nos dice que la vida del cristiano es similar a la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Pero debemos de tener el cuidado de jamás perder el piso de donde el Señor nos ha sacado, sabiendo que toda la honra y toda la gloria es para Él, y que todo lo que usted y yo tenemos y poseemos se lo debemos absolutamente a Él. Por eso la palabra de Dios genera y despierta en cada uno de nosotros la capacidad de hacernos sabios, por muy sencillos que seamos. Quien les habla acá, mis orígenes de mi familia, mi padre, un campesino, un cortador de café, un hombre que dice que cada vez que hoy Dios, que le ha provisto un vehículo, viene circulando por las calles de San Salvador, ve ese volcán, y cada vez que ve ese volcán dice que es como un espejo en el cual él puede verse, para que nunca se le olvide de dónde el Señor en su misericordia lo ha sacado. Mi infancia fue a la orilla de un río majestuoso del Salvador llamado el río Acelguate. Ahí uno no va a poner un picnic, ¿verdad? Ahí uno tiene justamente que hacer todo lo contrario, tapar su cara para no sentir los olores prácticos de vivir en ese lugar. Yo vivía atrás de la Guardia Nacional por mucho tiempo. Mis vecinos, uno de ellos era el que dirigía la comunidad para ese momento, los años 80, era el que dirigía la comunidad de secuestradores. El otro vecino era el encargado de distribuir la droga. El otro vecino era un proxeneta. Y podría hablarles de todo mi vecindario del cual yo vengo, crecí y me desarrollé. Vengo de un hogar que en algún momento tuvo que sufrir los embates de la vida. Mis padres desarrollaban una vida ministerial, pero por esas situaciones de la vida, ellos tuvieron que separar sus vidas cuando yo tenía 5 años. Los pronósticos de cualquier educador es que un niño que viene de un hogar desintegrado o disfuncional
va a tener serias repercusiones. Pero ahí viene la trascendencia de la palabra, de dar la capacidad de brindar sabiduría al sencillo, al desorientado, al que enfrenta callejones sin salida, al que enfrenta momentos en los cuales no haya respuesta y siente que todo lo que ha aprendido en un instituto, en una universidad, por excelente que sea, no le permite resolver los grandes problemas de la vida. Ahí está la palabra de Dios. La Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Quiere usted hallar el horizonte para donde su vida debe de caminar? Busque la respuesta en la palabra del Señor. Y gracias a Dios, ni aprendí a distribuir droga, ni me hice proxeneta, ni me hice secuestrador, sino que Dios en su misericordia me llamó al ministerio. La palabra de Dios, contenida dentro del superlibro, tiene la capacidad de alegrar nuestro corazón. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan cuando uno escribía cartas. Levante la mano el que alguna vez escribió cartas. Esa mujer ahí, que es mi esposa, que la conocí hace 21 años, me enviaba cartas y yo le enviaba cartas a ella. Pero le voy a abrir nuestro corazón. ¿Sabe que ella me enviaba cartas con una particularidad? Y es que ella vertía su loción en esa carta. Así que cuando yo abría ese sobre, wow, yo sentí un aroma que era la loción preferida de ella. No sé con qué fin lo hacía, porque yo nunca le puse loción a mi carta. Pero qué alegría para el alma es que uno pueda leer y uno casi que se imagina tener a la persona a 1 metro de uno diciéndole todo lo que uno está leyendo. En la vida se viven temporadas aciagas que no deseáramos pasar. Esos desiertos de los cuales nosotros de forma inesperada no pedimos transitar, pero nos toca en algún momento surcar esos caminos que son dolorosos y que de alguna manera uno no sabe cómo es que llegó ahí, y lo único que lo permite mantenerlo de pie es la soberanía de un Dios que dijo: no te dejaré ni te desampararé. En esos momentos, cuando uno se siente solo y vulnerable, cuando uno no tiene al núcleo familiar del que se siente sólidamente integrado, cuando uno no tiene a las personas que en algún momento le han dicho: contigo voy hasta la muerte, cuando uno no tiene a las personas que de alguna manera le transmiten seguridad, sino que uno se siente frágil, qué gratificante es ir a la palabra de Dios y recordar cada una de sus promesas. La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios ha prometido algo, Dios lo va a cumplir, porque Él es fiel sobre todas las cosas. La palabra de Dios alegra nuestro corazón. Nadie se levanta en la mañana deseando o pensando en su mente. No sé si usted se levantó esta mañana diciendo: hoy es un buen día para pasar por el valle de lágrimas. No sé si alguien se levanta diciendo: hoy es un buen día para tener un accidente. Creo que tampoco alguien se levanta en la mañana diciendo: hoy es un buen día para caerme y quebrarme la cadera o dislocarme el fémur y terminar el año nuevo en el hospital. Nadie se levanta con esos pensamientos, pero en la vida cotidiana eso es una realidad de la que no podemos estar exento ninguno de nosotros. Porque resulta que somos seres finitos. Independientemente del atuendo que tengamos, el calzado que tengamos, dónde vivamos y el apellido que tenemos, usted y yo somos finitos. Y hay momentos de la vida donde somos confrontados con nuestros más grandes temores. Y es ahí donde la palabra de Dios realmente alegra el alma, sustenta el corazón y nos recuerda que el Señor nos dijo: aunque andes por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque yo estaré contigo. Isaías capítulo 43, versículo 18 al 19 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. El 6 de junio del año pasado fue una fecha que quedó marcada en mi vida y en la vida de mi esposa. Era un día lunes, el inicio de una nueva semana, y para mí representaba el presentar síntomas de lo que yo creía que era una sencilla infección de garganta, dado que aquellos que en la misericordia de Dios hablamos bastante por el ejercicio ministerial que somos llamados a realizar, de vez en cuando padecemos de eso. Sin embargo, los síntomas se fueron agravando y yo sé que muchos de ustedes oraron y se dieron cuenta de la situación por la cual fuimos a pasar.
Sin pedirlo, sin quererlo, el Señor me regaló una vacación de 44 días en 2 de los mejores hoteles que tiene el país. 6 días en el Hospital San Rafael y 36 días en el Hospital El Salvador. Literalmente fui a inaugurar el Hospital El Salvador. Tanto así que sin quererlo me hice persona pública porque aparecí en la portada del diario de hoy haciendo este gesto y la fotoperiodista pensó que se lo estaba haciendo a ella, pero yo se lo estaba haciendo a mi esposa que estaba en ese momento ahí mientras me trasladaban de un hospital a otro. Llegué saturando 58 de oxígeno al hospital. Los médicos no se explican cómo es que no tengo ningún tipo de daño. Yo sí tengo una respuesta. Hay un Dios que dice: aunque tú pases por el valle de la sombra y de la muerte, no temerás mal alguno, porque yo estaré contigo. Y en esa estancia prolongada de reposo y de reflexión, vi morir más de 80 personas. Alguien me dice: pastor, ¿y por qué se puso a contar a las personas que iban falleciendo? Y yo le decía, ¿qué más podía hacer si no podía moverme? No podía ni siquiera sentarme. Lo más que podía hacer era utilizar mi celular para textearle a mi esposa, y cuando empecé a recuperar la conciencia, de alguna manera poder empezar a hablar no más de 1 minuto porque me cansaba. Ver a una persona morir de la forma en cómo degenera la situación del COVID no es fácil. Ver morir 80 personas en medio de toda esa situación. ¿Qué es lo que a una persona lo hace mantenerse alentado en su mente y en su corazón? El saber que la palabra de Dios es el gozo en medio de la tribulación, y que ahí donde humanamente nadie puede estar, la palabra dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La palabra dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor no está limitado por la distancia ni por las normas de bioseguridad. Usted y yo podemos estar a distancia, el Señor está siempre cerca de cada uno de nosotros. La palabra de Dios, como lo dije previamente, tiene la capacidad de alumbrar nuestros ojos, de hacernos ver cuáles son las mejores decisiones que usted y yo debemos de tomar en la vida en medio de circunstancias tan atípicas como las que hoy nos toca vivir. Quiero decirlo esto de lo más profundo de mi corazón. Sí es cierto, y bien lo decía el pastor Oscar que me precedió y otros también que lo han dicho. Es cierto. Es cierto que hay que tener las normas de bioseguridad. Es cierto que el virus sigue activo. Es cierto que apareció una nueva variante llamada Omicron. Es cierto todo eso, pero también no olvide que es cierto que el Dios de Isaac, que el Dios de Jacob, que el Dios de Israel, que el Dios de José, que el Dios de Daniel, que el Dios de los hebreos sigue siendo el Dios que gobierna sobre todas las cosas. Y ese Dios sigue siendo su Dios y sigue siendo mi Dios. La palabra de Dios es como un martillo. Ay, esta parte ya no mucho nos alegra y uno dice, ¿cómo que como un martillo? El martillo, yendo a un contexto, hay que entender el contexto histórico en el que se habla unos 3000 años atrás, era una herramienta de percusión. No estamos hablando del martillo de hoy en día. La percusión significa un golpe repetidor, es decir, que la palabra de Dios, cada vez que la leemos o escuchamos o meditamos en ella, va golpeando nuestro corazón, va impactando poco a poco nuestra vida hasta llevarnos al convencimiento que necesitamos cambiar y enmendar, porque delante de Él no podemos esconder absolutamente nada. La palabra de Dios es como una semilla. Lucas capítulo 8 versículo 11 dice: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Nadie se puede imaginar cuántos frutos y cuántos árboles puede producir una semilla. En una semilla podemos tener un bosque completo sin darnos cuenta. La semilla tiene el poder de la potencialidad. Una semilla tendrá la capacidad de romper la tierra y de producir una raíz, luego se abrirá camino hasta la superficie en forma de una planta. Así es la palabra de Dios en nuestro corazón cuando la oímos, cuando la atendemos y cuando dejamos que el Espíritu Santo lo lleve al terreno de la práctica diaria en cada uno de nosotros. Tendrá la capacidad de producir frutos en el corazón. Ese es el poder transformador de la palabra de Dios. Y quiero cerrar esta mañana bajo esta figura que la palabra es palabra de vida porque es como espada de 2 filos. Hebreos capítulo 4, versículo 12. El escritor sagrado, guiado por el Espíritu Santo, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos
y las intenciones del corazón. ¿Alguien alguna vez ha ido al médico y el médico le ha dado un diagnóstico que no es del agrado nuestro? Sí, ¿verdad? Pero uno no puede decirle al médico: mire, ¿por qué no cambia el diagnóstico? Yo no quiero que usted diga que tenga eso. El médico, fiel a su ética, le tendrá que decir: yo no puedo hacer eso, porque entonces le estaría mintiendo. La palabra de Dios es como espada de dos filos, porque muchas veces nos dice las cosas que nadie más nos puede decir y que de nadie más podemos oír. La palabra de Dios nos llama al perdón, nos llama al reconcilio, nos llama a la coinonía, nos llama a la fraternidad, nos llama a pasar por alto la ofensa, nos llama a que dejemos las disputas estériles e innecesarias, nos llama a que recordemos que aquí somos peregrinos y extranjeros, que realmente nuestra patria está allá en los cielos. En cierta medida, decía esto hace como un año y lo digo hoy también, en el entendido de la idea que quiero dar a comprender, que de alguna manera a veces también nosotros, sin darnos cuenta, nos hemos hecho malos vendedores. No voy a preguntar quiénes son vendedores acá, pero de alguna manera a veces somos malos vendedores. Y usted me va a decir: ¿y yo qué vendo? Usted y yo vendemos cielo, pero nadie se quiere ir a él. Lo voy a decir de nuevo: usted y yo vendemos cielos, pero nadie se quiere ir a él. Porque de repente nos llega un temor que nos paraliza y que nos olvida, o hace que se nos olvide que el Señor Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la morada de mi Padre, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Quiero cerrar diciendo lo siguiente: ¿por qué esa espada de dos filos? Porque solo la palabra de Dios tiene la capacidad de poder abrir una brecha en nuestra mente para comprender que el deseo de Dios jamás va a ser ni destruirnos, ni mucho menos impedirnos que disfrutemos de la vida. Al contrario, la palabra de Dios quiere que usted y yo veamos que su voluntad para nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Y que el Señor Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús es el pan de vida. Si hay un pan que nunca le va a aburrir, es la palabra de Dios. Y si hay un pan que siempre le va a sustentar, es la palabra de Dios. ¿Puede estar ahí de pie donde usted está esta mañana, por favor? Y decirle: Señor, esta mañana, de forma somera, he oído 7 aplicaciones prácticas de tu palabra. Ayuda a que éstas puedan quedar en mi corazón y en mi mente como una semilla que pueda germinar. El ideal de cada uno de nosotros es parecernos a Él cada día. Permítame recordarle algo. Tarde o temprano ya no vamos a estar acá. Cada vez que tengo la oportunidad de ir a un lugar donde Dios nos abre puertas para predicar, siempre me hago la misma pregunta: ya no estuviera aquí. Hoy alguien estuviera recordando y dijeran: ¿se acuerdan de aquel moreno simpático, alto? Pero ya no estuviera acá. Usted tampoco ya no estuviera acá. ¿De qué vale lo que tenemos? ¿De qué vale por lo que nos afanamos y muchas veces nos enemistamos? ¿De qué vale ese materialismo que muchas veces nos aleja de lo que la palabra de Dios nos dice que debe de ser nuestra prioridad? Realmente vamos camino a nuestra patria. ¿Y sabe qué? Yo no sé cuántos de ustedes se desesperan por llegar a casa. Los que son padres de familia me entienden la alegría cuando sus hijos vuelven a llegar a casa y los padres le dicen, voy a utilizar por la confianza, en el caso de hermana Mary, cuando llegan sus hijos, me imagino que ella le dicen: los estaba esperando. Y usted los recibe con un abrazo y con un beso. Permítame recordarle algo que dice la palabra: esta vida no podemos negarla que es un afán. Cuando esta vida termine, hay alguien que nos está esperando y que nos va a decir: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Y como Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, esa es la realidad por la que usted y yo caminamos todos los días seguros, tomados de la mano de Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos. ¿Puede usted poner su mano en su corazón esta mañana y decir: sea que vivamos o sea que muramos,
te pertenecemos a ti. Eso es lo que tu palabra me dice. Eso es de lo que tu palabra me da garantía y me faculta saber que ya en la cruz del Calvario no solamente me dice salvación, sino que también me dice vida eterna. Y que en esas situaciones insondables de la vida, cuando no sabemos qué decirle a alguien, cuando ha perdido un ser querido, tu palabra nos dice que para nosotros el vivir es para honrarte y el morir es ganancia. Esa palabra nos da respuesta a las interrogantes de la vida y a la encrucijada de la vida. Esa palabra me dice que yo soy tu hijo, tú eres mi padre, y como hijo yo tengo entrada hasta el trono de la gracia, más allá de los formalismos y del protocolo. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, decía: Abba Padre. Y nosotros esta mañana, descansando en la fidelidad de tu palabra, decimos: Abba Padre, gracias por amarme, gracias por enviar tu palabra, que es como una guía, que es como un faro en el cual me revela día con día y me va perfeccionando hasta que yo llegue a cumplir el propósito para el cual tú me has dado la vida. Bendice esta hermosa iglesia, Señor, en la cual no dudo que sus pastores y sus líderes de forma permanente se mantienen sembrando la semilla de la palabra. Que mis hermanos crezcan en conocimiento, pero también que crezcan en fe, que crezcan en sus convicciones. En una época de tanta incertidumbre, tu palabra es el ancla, porque tú eres nuestra ancla. Cristo: será fuerte la tormenta, será intempestivo el vendaval, pero yo y mi casa estamos seguros, porque nuestra vida está segura en ti, porque tu palabra así nos da garantía. Señor, que tu palabra haga una obra día con día en cada uno de nuestros corazones. En tu nombre, Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga a todos.